síndrome de congestión pélvica y cuál es el papel que tiene el radiólogo intervencionista en su manejo? Antes de hablar del síndrome de congestión pélvica, debo definir lo que es primero el dolor pélvico crónico, ya que el síndrome de congestión pélvica se enmarca dentro del síndrome de esta agrupación sindrómica que es el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es un dolor que ocurre por al menos 6 meses, se localiza en el área pélvica por debajo del ombligo, puede localizarse también en la región lumbosacra o extenderse a los glúteos y es lo suficientemente intenso para provocar una discapacidad funcional o para que el paciente solicite atención médica por ello. Esta es la definición del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La epidemiología. Se cree que el dolor pélvico crónico afecta hasta el 26% de mujeres entre los 18 y 65 años en España, pero la prevalencia a nivel mundial es de hasta el 43.4%. Todas estas son las posibles etiologías del dolor pélvico crónico. Tenemos causas ginecológicas como miomas, endometriosis, hidrosalpis, enfermedad pélvica inflamatoria, causas urológicas como cáncer de vejiga, síndrome uretral, también causas gastroenterológicas, musculoesqueléticas, neurológicas y finalmente causas vasculares. Aquí tenemos varicosidades vulvares y el síndrome de congestión pélvica como tal. Entonces, ¿qué es el síndrome de congestión pélvica? Entonces, el síndrome de congestión pélvica es el dolor pélvico crónico más la presencia de varices pélvicas u ováricas con reflujo e incompetencia venosa. La incidencia se ha visto que es mayor en la población multípara y se cree que afecta, o por lo menos del dolor pélvico crónico, el 30 o 40% está causado por el síndrome de congestión pélvica, es decir, es una etiología muy frecuente o una causa muy frecuente de dolor pélvico crónico. En este esquema vemos un poco la anatomía de las venas ováricas, que son las venas que con mayor frecuencia se afectan en el síndrome de congestión pélvica. Tenemos la vena ovárica izquierda, que se origina en la vena renal ipsilateral, pero en ocasiones también puede drenar directamente en venas paravertebrales o en la vena cava inferior, y la vena ovárica derecha que se suele originar directamente de la cava inferior, normalmente a nivel de T12L2 y suele originarse por debajo de la renal y a nivel un poco anterolateral. Estas dos venas están comunicadas entre sí a través de los plexos ováricos y uterinos y también con las venas ilíacas internas a través de venas uterinas y también a través de venas principales de la división anterior de las venas ilíacas internas. En la segunda imagen vemos un poco el esquema de la fisiopatología. Lo que se cree o por lo que se ha visto, el síndrome de congestión pélvica está asociado al embarazo, ya que durante el embarazo no solamente que la posición de estas venas cambia ya que se ven desplazadas por el feto, sino que también el aumento de flujo por estas venas y los efectos hormonales provocan una dilatación de las mismas y esta dilatación lleva a incompetencia valvular y esta incompetencia valvular produce un reflujo sanguíneo que en último término lleva a congestión y esto va a provocar el dolor y toda la sintomatología que caracteriza el síndrome de congestión pélvica. Por imagen, eh, los hallazgos por imagen, por fluorografía, que es el gol estándar, lo que vamos a ver es una dilatación venosa. En la imagen A vemos la vena ovárica derecha, dilatada de más de 10 milímetros, y en la imagen B vemos la vena ovárica izquierda también dilatada. Pero no solamente la dilatación es un parámetro de incompetencia, ya que se ha visto venas ováricas de un tamaño normal, pero que son incompetentes y hay reflujo a través de todo el trayecto de la vena ovárica derecha, por lo cual no solamente podemos tomar en cuenta el tamaño, sino también su comportamiento hemodinámico durante la maniobra de Valsalva. También la presencia de reflujo hacia el plexo uterino y que atraviese el reflujo la línea media. En este caso incluso vemos que se está contrastando la vena ovárica derecha. También puede haber reflujo de contraste hacia la vena ilíaca interna. Y también en algunos casos se puede ver incluso afectación venosa de la vulva, de venos periuretrales, perianales, lo cual sería la causa de síntomas, por ejemplo, micción, urgencia, tenesmo. Y toda esta sintomatología viene desencadenada por la afectación de estas venas. Y finalmente, en casos más severos, dilatación de venas de la raíz del muslo. Se ve que hay una asociación entre, o existe por lo menos una asociación de hasta el 30% de casos, en los cuales las varices pélvicas se asocian también a varices en los miembros inferiores. Y el tratamiento de las varices pélvicas lleva a una mejoría en las varices de los miembros inferiores.
Es importante tomar en cuenta también las variantes anatómicas. En este caso estamos viendo una duplicación de la vena ovárica interna. En este caso hay que embolizar ambas venas ováricas y si hubieran colaterales también hay que embolizar las colaterales, ya que esto disminuye el riesgo de recurrencia. Este es un buen ejemplo de colaterales. Vemos la vena ovárica derecha competente, pero sin embargo existe reflujo a través de colaterales retroperitoneales. En la segunda imagen también vemos colaterales retroperitoneales que en último término llevan a insuficiencia del plexo uterino. Entonces se debe tratar todas estas colaterales para disminuir el riesgo de recurrencia. Una entidad que debemos tomar en cuenta también es el síndrome de Nutt-Tracker. El síndrome de Nutt-Tracker se produce por una compresión de la vena renal izquierda a su paso entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Esta compresión lo que hace es favorecer el reflujo a la vena ovárica izquierda y esto es más bien un fenómeno hemodinámico debido a una compresión extrínseca. El diagnóstico definitivo se hace midiendo la presión en la vena renal y en la cava inferior, y este gradiente que se llama reno-cavo, cuando es mayor a 4, es ya diagnóstico de síndrome de Nutt-Tracker. Existe mucha controversia acerca de cuál es el tratamiento del síndrome de Nutt-Tracker. Algunos autores abocan por la colocación de un stent y nada más, otros colocación de un stent y embolización de la vena ovárica, otros solo embolización de la vena ovárica y de sus colaterales, y en caso de que exista recurrencia, embolizar las colaterales o la vena que se haya repermeabilizado. No existe evidencia de cuál es el tratamiento adecuado. Nosotros en nuestra experiencia abocamos por la embolización de la vena ovárica izquierda y sus colaterales y esperar a ver cómo va la mejoría de la mejoría clínica de la paciente, y si hay recurrencia pues tratar las colaterales, ya que hay que ser muy delicados en la colocación de un stent porque la compresión extrínseca por la arteria mesentérica superior puede provocar una fractura del stent a largo plazo. Aquí tenemos dos casos. El primero es una mujer de 42 años con 2 partos previos que acude a urgencias por dolor en región inguinal derecha, con edema del labio mayor derecho y también edema en los miembros inferiores. Este es un caso en el cual vemos que hay síndrome de congestión pélvica más varices del miembro inferior derecho. Refiere obviamente a un cuadro de más de 6 meses de evolución. Aquí vemos varices pélvicas, líquido libre en el fondo de saco de Douglas, o algo normal en mujeres jóvenes. Aquí seguimos viendo las varices pélvicas. En cortes coronales vemos el origen de la vena ovárica izquierda, vemos como la vena está dilatada y hay reflujo de contraste hasta el plexo uterino. A esta paciente se le realiza una flebografía, en lo cual efectivamente confirmamos la dilatación de la vena ovárica izquierda, que es incompetente, con reflujo al plexo uterino, atravesando la línea media e incluso llenando la vena ovárica derecha. También había reflujo hasta la vena ilíaca interna izquierda. Entonces se embolizó con coils de la vena ovárica izquierda. Solamente la paciente mejoró con esto, pero 4 meses después que tiene una recurrencia, ya que dice que después del tratamiento vuelve a notar dolor en fosa ilíaca derecha y también otra vez vuelve a tener edema en el miembro inferior derecho sin signos de trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué hicimos? Una flebografía de las venas ilíacas internas. La vena ilíaca interna izquierda, pues sus colaterales estaban ocluidas por los coils, pero en el lado derecho vemos que existen algunos ramos de la división anterior que comunican con el plexo uterino. Entonces lo que hicimos es embolizar estos ramos de la división anterior y también embolizar la vena ovárica derecha, que también vemos que es de pequeño calibre pero es incompetente, la cual también está ocluida. Entonces, en lo que respecta un poco al tratamiento, el acceso que nosotros utilizamos normalmente suele ser el acceso femoral, vena femoral derecha, vena femoral común derecha, pero algunos autores también utilizan la vena yugular, venas braquiales o venas vacilares. Cualquier acceso está bien, son seguros todos los accesos. Nosotros personalmente preferimos el acceso femoral debido a la comodidad de cateterizar la vena ovárica derecha con un catéter SOS. Normalmente también utilizamos un introductor de 6F de más o menos 45 centímetros para que nos dé estabilidad al complejo del catéter portador y del microcatéter, y sobre todo para evitar que los agentes líquidos o los coils vayan a órganos que no son objetivos de embolización. Luego normalmente hacemos una radiografía de control para ver que no se hayan desplazado los coils, ya que los coils pueden desplazarse diferidamente después de haber estado bien colocados, y el paciente es dado de alta a las 24 horas. En algunos centros también suelen dar dados de alta a la 1 o 2 horas si el paciente no presenta molestias. Luego de la embolización, los pacientes suelen notar un poco de disconfort en el área pélvica, un poco de dolor
por alrededor de 5 días, normalmente leve moderado, que suele ceder con tratamiento analgésico oral. En nuestra experiencia nunca hemos necesitado el uso de una unidad de manejo del dolor específica. ¿Y qué pasa respecto a la radiación? Bueno, la dosis de radiación que recibe una paciente de este tipo en manos de un radiólogo con cierta experiencia, pues es bastante baja, equivalente a un TAC de abdomen o a un vuelo París-Londres. Actualmente la paciente está asintomática. Tenemos otro caso, una mujer de 32 años de edad que tiene dispareunia y sangrado vaginal durante las relaciones sexuales, ha tenido 2 partos previos y tiene dolor continuo en ambas fosas ilíacas alrededor de 12 meses de evolución, no tiene síndrome mencional, no alteraciones del hábito intestinal y no leucorrea. La ginecóloga le realiza una ecografía donde ve dilataciones venosas de 6 milímetros en el cuerpo uterino. Sus hallazgos son sospechosos de insuficiencia venosa infradiafragmática y tras descartar otras posibles causas de dolor pélvico crónico no la refiere. Nosotros hacemos la fluorografía y efectivamente se ve la vena ovárica izquierda incompetente con llenado de la vena ilíaca interna, con llenado también del plexo uterino y de la vena ovárica contralateral. Entonces realizamos embolización con pegamento en el lado izquierdo. Vemos que en la fluorografía no hay paso de contraste hacia el plexo uterino. Y luego la vena ovárica derecha también estaba dilatada y era incompetente. Vemos como ha llenado también del plexo uterino. Esta vena se embolizó con coils. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia acerca del tratamiento endovascular del síndrome de congestión pélvica? Esta es una revisión sistemática del 2018 que incluyó 14 estudios, casi 900 pacientes tratados y alrededor de 995 procedimientos. Dice que el rango de mejoría clínica es del 68 al 100%, con una mediana del 95%, es decir, la mejoría clínica fue muy importante. Además, la mejoría clínica se vio desde el día 1 hasta los 3 primeros meses del pico de mejoría clínica y en un tiempo máximo de 6 meses. Después de los 6 meses, los pacientes ya no muestran mejoría clínica, es decir, esperamos los 6 primeros meses para ver que hay mejoría clínica. No mostraron mejoría pues de entre el 0 y el 31% y empeoró el cuadro entre el 0 al 4.1%. En lo que respecta a la dismenorrea, se vio que la dismenorrea mejoró en el 75% de casos y la dispareunia en el 85% de casos. Vemos que la tasa de recurrencia es baja, entre el 0 al 18%, con una mediana del 2.1%. Y esto es importante, ya que la tasa de recurrencia es más baja que la cirugía, ya que la tasa de recurrencia en la cirugía es alta, con una media de hasta el 17%. Entonces, existen evidentes ventajas en el tratamiento endovascular. Si comparamos los diferentes agentes embolizantes que utilizamos, es decir, si comparamos coils, pegamento o coils más un agente esclerosante, en general no existe diferencias significativas en la mejoría clínica independientemente del material, con la excepción de que existe una cierta tendencia a una menor mejoría clínica con el uso de pegamentos. Y comparando el territorio embolizado, tampoco existe una diferencia significativa, es decir, si solo se emboliza la vena ovárica izquierda versus embolizar ambas venas ováricas, los resultados clínicos son similares. Y si embolizamos ambas venas ováricas y las venas ilíacas, pues los resultados también son similares. Y en caso de que embolicemos las venas retroperitoneales también incompetentes a más de las venas ilíacas y las venas ováricas, los resultados también suelen ser similares. Entonces, ¿esto qué se podría sacar de eso? Nosotros en la práctica lo que hacemos es, si vemos que una vena ovárica izquierda es incompetente en el estudio de imagen, pues embolizamos la vena ovárica izquierda y hacemos una fluorografía de la derecha. Si la derecha es normal, pues con eso mandamos de alta al paciente, es decir, solo con la vena ovárica izquierda embolizada y vemos si hay mejoría. Si hay mejoría en los primeros 4 o 6 meses, pues bien. Y si es que no, embolizamos las venas incompetentes que encontremos, como en el caso que habíamos expuesto. La tasa de complicaciones es bastante baja, entre el 0.85 al 10%, y solo complicaciones menores, como por ejemplo hematomas de la ingle. Normalmente esta complicación es muy infrecuente cuando se utiliza la punción ecoguiada. Casos de embolización de órganos no diana, como les había dicho, se puede soltar el col y terminar en el pulmón. Tampoco es un problema porque esto se suele remover con un lazo. Y en algunos casos de arritmia o trombosis de la vena ilíaca interna que resuelven con tratamiento conservador, es decir, todas complicaciones menores, es un procedimiento muy seguro.
En lo que respecta al método diagnóstico, la flebografía es el gol estándar, ya que nos permite una valoración anatómica y también hemodinámica de la insuficiencia y de las venas. El TAC y la resonancia tienen una baja sensibilidad y muy variable debido a que no permite, sobre todo el TAC no nos permite hacer maniobras dinámicas, lo cual baja mucho su sensibilidad. En lo que respecta a la ecografía transvaginal, si bien nos permite valorar a la paciente con maniobras de Valsalva poniéndola de pie, el problema es que es operador dependiente, por lo cual también suele tener una sensibilidad baja, por lo cual sigue siendo el gol estándar la flebografía. En conclusión, el síndrome de congestión pélvica es una condición frecuente con consecuencias físicas y psicológicas importantes para la paciente, y el diagnóstico se basa sobre todo en los hallazgos de imagen más una clínica compatible. Si solamente existen varices pélvicas, no significa que la paciente tiene un síndrome de congestión pélvica, y el tratamiento endovascular es una alternativa segura y eficaz en su manejo.